Buen día, me encuentro aquí con un representante de una empresa de café especial. Entonces vamos a iniciar presentándola, ella va a decir a qué se dedica y pues su nombre, que es realmente lo relevante. Buen día, mi nombre es Manuela González, soy representante de la empresa multinacional Café Gourmet Especial y les voy a contar acerca de mi trabajo. Bueno, Manuel, vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué es la comercialización del café? Bueno, como tal, tenemos que entender primero que es un conjunto de actividades que involucran la compra, la venta y la distribución, claramente pues incluyendo la promoción del café especial, desde el productor hasta el consumidor final. ¿Cuáles son los principales actores en la cadena del valor de café? Bueno, los productores se embarcan de esta manera. Productores, cooperativas, intermedios, porque claramente se necesita en cualquier empresa, exportadores, casi todo, digamos, y cómo funciona en Colombia, todo el café especial que manejamos acá lo exportamos, tostadores, que es el que hacen el trabajo más bonito, distribuidores y minoristas. ¿Qué es el café verde? Bueno, este café es un grano sin tostar, tal como se obtiene del árbol. ¿Qué es el café tostado? Allí ya va un proceso, es el grano del café que ha sido sometido a un proceso de calentamiento para un desarrollo en cuanto a su aroma y su sabor. ¿Qué es el café molido? Es el grano de café tostado que ha sido molido para facilitar su preparación. Digamos, el granito que ya se tenía tostado, lo que hacen es molerlo y entre ellos se tienen unas variedades y clasificaciones diferentes. Bueno, ya teniendo claro más o menos un poco del café, vamos a ver cuáles son las principales variedades de café. Bueno, nosotros más que todo manejamos arábica y robusta. ¿Y qué diferencia el café arábico a robusto? El arábico generalmente tiene un sabor más suave y complejo. Esto es importante saberlo, mientras que la robusta es más fuerte, con mayor contenido de cafeína al momento de probarlo. Me gustaría saber también qué son los defectos que trae el café. Esto es importante y es porque son unas características físicas o sensoriales, que estas disminuyen la calidad del grano, como insectos, hongos o sabores extraños que pueden tener cuando se clasifican en la plantica. Tú que estás en el medio, ¿me puedes decir cuáles son los principales países productores de café? Claro que sí. Digamos que como principal, el mayor, tenemos a Brasil. Seguido de esto, pues seguimos nosotros, Colombia, Vietnam están incluidos en la lista, Indonesia y Etiopía, si no estoy mal. ¿Cuáles son los principales métodos de procesamiento del café? Bueno, manejamos como tal dos principales, el método seco, que es el natural, y el método húmedo, que es lavado. Teniendo claro eso, queremos saber qué es la fermentación en el procesamiento del café. Es un proceso biológico que ocurre con el método húmedo más que todo, casi siempre ocurre con este método, y que se incluye en el sabor del café. Siguiendo este proceso, ¿qué es el secado del café? Bueno, este es un proceso de eliminación de humedad, valga la redundancia, en el cual el grano del café después del procesamiento lo que hace es comercializar, ya sigue la comercialización del marketing. Sabiendo esto, sabemos que en el mercado hay futuros, también pues aperturas a diferentes lugares. ¿Cuáles podrían ser esos? Bueno, digamos que esto tiene muchas variantes. En cuanto al mercado financiero, en donde se negocian contratos para la entrega de futuros negociantes del café, son más que todos los que se involucran en el tema financiero. Bueno, vamos ahora con más de marca. ¿Qué es marca de café? Bueno, este es el nombre. Digamos que acá nosotros en Multinacional Comercializadora de Café Gourmet y Especial manejamos, digamos que diferentes tipos en cuanto a la marca del café. En ese caso, primero el nombre, que es súper importante. Tenemos una determinación de nombres gourmet especial. El término del diseño que sea como muy caserito, que se sienta el café colombiano, el símbolo o cualquier elemento que se identifique con los productores de café y de la empresa, el sabor, lo que le hace diferente y la competencia, pues claramente la idea es mejorar cada día para que nuestras ventas sean mayores. Ok, ¿cuáles son las principales tendencias en el consumo del café? Digamos que
Esto siempre ha sido muy tradicional y nunca varía mucho. Café especialidad, que lo manejamos, origen único, este también lo manejamos, pero digamos que nuestra competencia se embarca en la especialidad y métodos de preparación alternativos, como café sostenible y café con valor agregado, que lleva nuestro café, digamos, lo especial, por decirlo así. ¿Cuáles son los principales canales de distribución del café? Nosotros manejamos los primeros mayoristas, los que se encargan de distribuir a casi todas las tiendas, digamos así, de barrio o cadenas de tamaño mediano, supermercados, las tiendas que ya, digamos que ya es venta directa con el de la tiendita, las especializadas, las cafeterías y venta al detalle del consumidor, que ahí es donde tenemos nuestras cafeterías gourmet de la marca. ¿Qué es e-commerce en la comercialización del café? Bueno, digamos que a pesar de que el tema ha revolucionado la venta del café a través de internet, ha tenido mucha competencia porque pues muchas personas desean probarlo y tener contacto con él antes de comprarlo por internet, pero igual nosotros también lo manejamos a través de redes sociales. Bueno, ahora vamos con un poco más de marketing hacia lo digital. ¿Qué es el marketing digital para el café? Bueno, como te estaba comentando antes, esto es como tal una competencia, una nueva aventura que estamos sometiendo al café, es el uso de herramientas y estrategias digitales para promocionar y vender el café, aspectos económicos y sostenibles. ¿Cómo se forma el precio del café? El café está influenciado por factores como la oferta y la demanda, como todo en el mercado. Pero los costos de producción también influyen en el tema, los cambios climáticos, las políticas gubernamentales que son importantísimas, eso más que todo influye para que tengamos un precio del café. Bueno, queremos saber también qué es la volatilidad de los precios en el café. Esta como tal es la tendencia de los precios del café al momento de fluctuar significativamente en cortos periodos de tiempo. ¿Qué es el café de comercio justo? Este café es producido bajo estándares que garantizan condiciones laborales y justas. Digamos que ahí hablamos más de nuestros empleados y trabajadores, precios equitativos para los productores y en general para que el público pueda acceder fácilmente a él. ¿Qué es la sostenibilidad en la producción del café? Es como tal la sostenibilidad como la producción del café de manera que se minimicen los impactos ambientales más que todo y sociales negativos, entre otros aspectos relevantes. Bueno, vamos a ir algo más hacia el café. Queremos saber qué es una cata de café. Esta es la parte más maravillosa al momento de que el público viene y lo consume porque es la evaluación sensorial del café que el cliente nos da para determinar pues claramente sus características organopolémicas. Bueno, y según tú, ¿qué es la taza de café perfecta? Yo creería, con toda mi experiencia en el mercado, que no existe una taza de café perfecta, ya que las preferencias son subjetivas y varían con la persona. Básicamente es personal. Viendo un poco más allá, ¿cuál es el futuro del mercado del café? Bueno, este futuro es muy alto y muy comprometedor, pero desafiante. Se espera un crecimiento continuo en la demanda, sin embargo, pues especialmente en los mercados emergentes, tenemos factores de cambios climáticos y esto pues claramente nos varía las fluctuaciones y los precios, claramente las preferencias y combinaciones de los consumidores que prefieren retos. Las tendencias básicamente son claves para ello. Yo podría enumerarlas. Yo creería que lo primero es la sostenibilidad. Eso es lo que más buscan básicamente los consumidores al momento de probar el café y que sea producido de manera sostenible. Esto le da confianza. La calidad, pues claramente al momento de que el consumidor está acostumbrado a probar buenos cafés, se basan en una buena calidad, tecnología. Yo les decía, el e-commerce ha sido un riesgo para nosotros, una aventura, pero este tipo de cosas es importante para poder seguir creciendo en este campo y la experiencia. Esto no se puede dejar en manos de personas que no saben, sino que los consumidores necesitan experiencias únicas y personalizadas al momento de que consumen nuestro café. Bueno, sabemos que hay cosas que también afectan. Entonces queremos saber cómo afecta el cambio climático a la producción del café.
Este es un tema bastante denso, ya que el cambio climático es una de las mayores amenazas para los productores de café, para nosotros. El aumento de temperaturas, cambios en los patrones de lluvia, las plagas, digamos excesos o decesos de agua, esto claramente nos deja un riesgo y en muchas regiones básicamente nos deja expectativas de lo que puede pasar con nuestro café. ¿Qué papel juegan las cooperativas en la comercialización de café? Estas son importantes ya que desempeñan como tal un papel muy fundamental. Estas comercializadoras del café, más que todo en países en desarrollo, agrupan pequeños productores. Estos le brindan acceso a mercados y les permiten como tal obtener mejores precios por el producto. Entonces esto es algo positivo para la empresa. Además promueven prácticas sostenibles y básicamente fomentan el desarrollo de las comunidades cuando se habla del café. Bueno, teniendo en cuenta ya en la cadena, ¿qué es una trazabilidad en la cadena de suministros de café? Bueno, digamos que esto es la capacidad de rastrear el café. Desde la finca hasta la taza del consumidor, básicamente todo el recorrido permite conocer el origen del grano, las condiciones del cultivo y claramente el procesamiento, las garantías, la calidad, todo lo que el cliente está sometido y está pendiente de lo que sucede. ¿Cómo se puede diferenciar un café de alta calidad a uno de baja calidad? Bueno, esto depende de diversos factores, como la variedad de la planta, eso es principal, las condiciones climáticas, el procesamiento y el tueste, eso es básico. Y un café de alta calidad se caracteriza por un sabor equilibrado, aromas complejos y acidez agradables. Vamos a ir hacia otro aspecto que es la cultura. Entonces, ¿qué es la cultura del café? Bueno, aquí hablamos de un conjunto de costumbres, tradiciones y conocimientos, por supuesto, esto va relacionado al cultivo. Claramente la preparación y el consumo del café en cada región tiene su propia cultura, cafeteras, como rituales y formas de preparación únicas. ¿Cómo se puede crear una experiencia de consumo única alrededor del café? Yo digo que esto va básicamente como en tema de ítems, porque podríamos ofrecer variedades de café. Esto es importante, explorar diferentes orígenes y métodos de preparación, crear ambiente acogedor, también diseñar como un espacio en el que invite relajación y a conversación. Para un buen café, claramente una buena conversación. Capacitar a las personas, asegurar que el personal tenga conocimiento sobre el café y que pueda brindar recomendaciones personalizadas a gustos, a sabores, acidez. Organizar eventos, catas, talleres, eventos especiales que puedan generar intereses y liderar a este cliente. ¿Qué papel juegan las redes sociales en promoción del café? Bueno, las redes sociales son herramientas poderosas. Para promover el café, permiten conectar con los consumidores, compartir información sobre productos y crear una comunidad en torno a la marca. Yéndonos un poco más hacia las redes sociales, ¿cómo se puede fidelizar a los clientes de una cafetería, por ejemplo? Bueno, para fidelizar a un cliente, se deben claramente ofrecer programas de recompensas. ¿A quién no le gusta que le generen recompensas cuando genera compras? Entonces, entre ellos podríamos ofrecer descuentos, productos gratis o experiencias exclusivas que puedan incentivar la representación de nuestras compras, personalizar experiencias, lo que es conocer gustos, crear una comunidad para saber cuáles son los gustos de nuestros clientes. Bueno, ahora vamos a irnos un poco más hacia la expansión, por decirlo así, y queremos saber qué es el turismo cafetero. Bueno, esto es algo que abarca mucho en nuestra Colombia. El turismo cafetero consiste en visitar fincas que como tal sean especiales en café, que sean cafetaleras, para conocer procesos de producción del café. Nada mejor que saber cómo nace nuestro café, desde la siembra hasta la taza. Bueno, y desde tu experiencia, ¿cómo se puede invertir en el sector cafetero? Existen diversas formas para hacerlo. Estas varían y puede ser en comprar acciones de empresas cafeteras, invertir en proyectos de agrícolas sostenibles o incluso abrir una cafetería es un buen negocio para empezar. ¿Qué desafíos enfrentan el sector cafetero actualmente? Bueno, además del cambio climático, del sector cafetero enfrenta desafíos
bastante fuertes, entre ellos fluctuaciones de los precios, que varía mucho. Las plagas y las enfermedades son muy importantes al momento de cosechar y cultivar nuestro café. Y la competencia entre otros productos, el café compite con otras bebidas que generan como tal alteraciones a los consumidores. Y bueno, y por otro lado, ¿cuáles son las oportunidades de un negocio en el sector cafetero? Bueno, el sector cafetero podría ofrecer diferentes oportunidades de negocio, sí. Estos se abarcarían en cafés de especialidad, que como tal la demanda es alta y la calidad y el origen siguen siendo un crecimiento bastante alto. Podrían hacer, podrían funcionar de cafeterías temáticas. Esto también crea como tal una experiencia chévere para los clientes. Y yo consideraría que el turismo cafetero también debería desarrollar productos y servicios en los cuales crezca el interés por el café. Bueno, ahora vamos a adentrarnos un poquito más en la historia como tal de cómo se creó esta empresa. Bueno, ¿qué te puedo contar? Es que es una historia, digamos que un poco conmovedora al momento de entrarnos en esto, porque esto sucedió en un pequeño pueblo cafetero de Antioquia. Su nombre es Santo Domingo. Entonces, digamos que esto fue fundado por un tío llamado Lucas y por su esposa Mariana. Como tal, ellos compartían una pasión por el café, por lo que nos cuentan, y nosotros por eso nos llenamos de conmoción cada vez que contamos esta historia. Desde pequeños ellos pasaban horas y horas explorando. Nos cuentan que básicamente en sus tiempos, como no podían hacer, digamos, lo que ahora hacen los jóvenes, ellos pasaban sus tiempos con sus familias en todo este cultivo cafetero. Y pasaban horas explorando la naturaleza y soñando con en el futuro pudieran crear algo único. Esto será un poco cursi, pero esta es la historia. Y nos contaban que tras años de estudios y trabajo en diferentes áreas decidieron que era hora de convertirse en su sueño en realidad y fundar una empresa, una comercializadora de café especializado. Como tal, sus aventuras comenzaron cuando decidieron viajar a Brasil. Ellos viajaron a Brasil y se enamoraron literalmente allá podían consumir el café que ellos producían, no lo exportaban, sino que ellos mismos lo disfrutaban. Y esto, digamos que los hizo adentrarse un poco más a este amor que sentían por el proceso del cultivo y la recolección del café. Allí se maravillaron, pues por supuesto, con todo lo que conocieron y en la dedicación de los agricultores que cuidaban cada planta con su esmero allá. Mi tío Lucas y su esposa Mariana se dieron cuenta de que el verdadero valor del café residía no solo en su sabor, sino en la historia detrás de cada grano. Y así decidieron que su empresa no solo comercializaba café, sino que también contaría historias. Y por eso nuestras cafeteras son una de las más famosas el día de hoy. Cuando regresaron como tal a Antioquia, ellos empezaron a investigar sobre el mercado del café y las tendencias del consumo. Entonces empezaron a comprenderse que había algo más allá que el propio interés por los productos sostenibles y la calidad. Esto era una visión, digamos que bastante abierta, era una visión inmensa. Allí fue donde fundaron Café Especializado Gourmet, una empresa que en estos momentos se enfocaría al café orgánico y al comercio justo, que es lo que más nos interesa, estableciendo alianzas directas con productores colombianos como tal, para diferenciarse porque existen diferentes variedades de competencia del café. Decidieron ofrecer cafés de origen único, café colombiano puro. Cada uno narra como tal y resalta la cultura y el trabajo en las comunidades productoras. Mi tío Lucas como tal se encargó de la selección de granos y él desarrolló perfiles de sabor. Por supuesto, él es el que, digamos que en la cata de sabores tiene toda la experiencia entre ácidos, dulces, amargos, dulces. Toda la experiencia la tiene él, mientras que por otro lado su esposa Mariana se centró en el marketing. Ella era la de números, como tal, la de comunicación, crear contenido, nuestro logo, cómo conectar con los consumidores y que se enamoraran de nuestro producto. Como tal, los primeros meses fueron desafiantes, muy desafiantes, porque aprendieron a manejar la logística y al momento, digamos que ya adelantándonos un poco la historia, al momento de exportarlo,
Establecer su marca y ganar visibilidad para un mercado saturado, eso es un riesgo bastante alto. Sin embargo, su dedicación y su enfoque y la calidad, pues claramente, de nuestro producto empezaron a dar frutos. Estos empezaron a dar frutos bastante llamativos. Los primeros, como tal, catas en las ferias locales atrajeron atención a cafeterías y restaurantes de valor. Y pronto, pues claramente Café Gourmet y Especializado se hizo un nombre bastante alto. Como tal, con el tiempo su negocio creció tanto que decidieron abrir una tienda en la ciudad, que fue nuestra primera cafetería, donde los clientes no solo podían comprar café, sino que también aprender su proceso, cómo los elaboraban, que esto es algo que lo hace bastante llamativo. Organizaron talleres sobre la preparación y elaboración de nuestro café y la importancia de comercializarlo juntos, creando como tal una comunidad de amantes al café y comprometidos al café, porque esto es lo que más nos importa en nuestra empresa. La historia como tal de nuestras raíces se convirtió en un ejemplo como visión y clara a nuestra pasión. Es una genuina pasión, puede transformar un sueño en una realidad exitosa, y esto fue lo que pasó con mi tío Lucas y mi tía Mariana. Digamos que como tal, cada taza de café que sirven al momento de crear una sostenibilidad es una taza que comparte cada pedazo de la historia, uniendo a personas en torno a una gran pasión que debieron llevar algo, crear algo más grande que ellos mismos. Entonces, básicamente así es como se fundó nuestro Café Gourmet Especial. Teniendo información acerca de cómo se creó y la historia de esta multinacional, vamos a ver ahora más hacia el tema del cuidado del café. Entonces, ¿cuáles son las principales variedades de café y cómo influyen en el sabor final? Bueno, como tal, las principales variedades, digamos que van variando. Esto varía básicamente entre lo que ya les había comentado, la arábica y la robusta. Cada una pues cumple un perfil diferente, completamente el sabor distinto. La arábica es más, digámoslo, cultivada para el café especializado y ofrece sabores más complejos y delicados. ¿Qué factores climáticos del suelo son ideales para el cultivo del café especializado? La altitud, esto es principal. La temperatura también, variantes como la humedad, el tipo de suelo, la cantidad de lluvia, que son factores claves. Esto es más que todo lo que más destaca. ¿En qué consiste la cosecha selectiva y por qué es importante para el café de especialidad? Bueno, la cosecha selectiva implica como tal recoger solo digamos que cerezas maduras en cuanto a los granos con sabor más consistentes y evitando claramente defectos. ¿En qué consiste la fermentación en el proceso húmedo y en qué influye en el perfil del sabor? Bueno, la fermentación como tal descompone la pulpa. Esto libera azúcares claramente que produce para influir en la acidez en el cuerpo del café. Estas preguntas van a ser un poco más especializadas hacia el café y su cuidado. Entonces, en cuanto a la preparación, ¿cuáles son los métodos de más populares de café en su especialidad? Bueno, esto tenemos como tal un B60, un Chemex, Aeroexpress, tenemos el espresso y entre otros que destacan. ¿Qué factores influyen en la extracción óptima del café? La molienda, la cantidad de café es importante, la temperatura del agua, el tiempo de extracción y la relación con el agua café. ¿Cuál es la importancia de la calidad del agua en la preparación del café? El agua básicamente es un solvente y afecta directamente el sabor del café. ¿Qué alimentos maridan bien en el café con especialidad y por qué? El marinaje. Esto claramente depende del perfil del sabor del café. Chocolates, frutos secos, queso o algunos postres son opciones comunes. ¿Cómo se debe servir el café de especialidad para resaltar sus características? Bueno, como tal, esta respuesta es básicamente dependiendo del consumidor. La taza se precalienta siempre, sin aditivos y en caso de ambiente tiene que ser un ambiente tranquilo.
En cuanto a las fincas, ¿qué es una finca de café de especialidad y cuáles son sus características? Una finca de especialidad, como la de nosotros, se enfoca en la calidad y la sostenibilidad principalmente. ¿Cuál es el papel de los tostadores en la cadena de valor del café de especialidad? Bueno, los tostadores desarrollan como tal un perfil de sabor del café y los preparan para el consumidor. En este caso, tu cooperativa de café, ¿cómo beneficia a los productores? Bueno, como tal, una cooperativa agrupa pequeños productores. Esto mejora su posicionamiento en el mercado. ¿Qué defectos podemos encontrar en el café y cómo afectan su calidad? Bueno, los defectos son características indispensables. El grano, como los sabores a la tierra, fermento o humedad, esto es muy común en el café. ¿Qué es la curva de tostado y cómo se interpreta? Bueno, la curva del tostado muestra como tal la temperatura y el tiempo durante el proceso de tostado, que es básicamente la densidad del café y cómo influye. Esto es importante. ¿Qué son los compuestos aromáticos del café y cómo se desarrollan? Bueno, estos son aromáticos. Son como tal responsables del aroma y el sabor del café y se desarrollan claramente durante el tostado. ¿Cuál es el papel de la ciencia en la mejora de la calidad del café de especialidad? La ciencia como tal permite comprender los procesos y los desarrollos nuevos en las tecnologías. En cuanto al consumo, ¿cuál es la historia del café y cómo se ha convertido en la bebida tan popular? Bueno, ya como les había comentado antes, es una historia bastante larga y ha sido el consumidor ha sido por diversas culturas. Esto tiene como tal una profundidad más a la diversidad cultural. ¿Qué es la tercera hora del café y cómo se ha transformado del consumo? La tercera ola básicamente se enfoca en la calidad, el origen, la preparación del café, en cómo se produce y cómo se prepara al momento de servirlo. ¿Cómo ha influido este café especializado en la cultura de la cafetería o como tal de el área cafetera? Ha generado como tal un mayor interés y el conocimiento sobre el café ha aumentado. ¿Cuáles son las tendencias actuales del mundo del café especializado? Bueno, como tal el café de origen único es el más importante y métodos de preparación alternativos como los marinajes y la sostenibilidad. ¿Cómo se educar a los consumidores sobre el café especializado? Bueno, esto básicamente es a través de las catas más que todo, talleres y información en línea. ¿Qué es la agricultura sostenible en el café y por qué es importante? La sostenibilidad busca como tal minimizar el impacto del ambiente. Esto es básicamente la cultura sostenible. ¿Qué es el comercio justo en el café y qué beneficia a los productores? Bueno, el comercio justo busca es garantizar precios justos y condiciones laborales adecuadas para nuestros trabajadores, ¿Cómo se puede reducir la huella de carbono en la producción y consumo del café? optimizando procesos y reduciendo claramente el desperdicio, eligiendo como tal opciones sostenibles para el café. ¿Qué es la certificación orgánica del café y cuáles son sus beneficios? La certificación orgánica garantiza que el café se cultiva sin químicos, sintéticos, sin nada de químicos. ¿Qué llevó a posicionarte por el mundo del café? Bueno, fue básicamente la historia que les había comentado lo que llevó a impulsarme a este tema. El recorrido que ha tenido mi tío y su esposa en este área, en este campo, ha sido lo que me ha motivado a involucrarme y pues, valga la redundancia, aclarar que Colombia, y otra vez lo repito, es uno de los principales productores de café. Eso es bastante motivante. ¿Fue un descubrimiento gradual o un flechazo instantáneo? No, fue gradual porque reconozco que al principio no fue fácil de aceptar que yo quería esto. Yo tenía otros propósitos en la vida, quería otro tipo de cosas, otro tipo de campo. Pero finalmente, pues viendo los resultados principalmente económicos, me motivó a estar en este mercado. ¿Cómo defenderías el café especializado? Mm, 3, 2, 1. ¿Cómo definirías el café especializado y cómo se diferencia de un café comercial? Bueno, el café especializado tiene
Yo le diría amor, le diría más sentimiento al momento de cultivarlo, al momento de llevarlo, tostarlo, hacer todo este proceso, a pues un café tradicional que generalmente, como ya muchos sabemos, es básicamente los restos de este café especial que nos queda. ¿Cuáles son los principales atributos que lo caracterizan? Que es un café, uno, con un proceso diferente. El tostado, el secado, el cultivo, la manera de recolectarlo, son procesos diferentes que generalmente se realiza para el café corriente, por decirlo de una u otra, de una u otra manera, perdón. Al momento también de realizar como tal la preparación de las tonalidades de sabores, entre acidez y dulce, es diferente el momento de prepararlo. ¿Cuál es la importancia de conocer el origen del café que comercializas? Es que yo creo que esto es básicamente lo que puede contar una historia. Si uno no conoce el origen de lo que vende, pues cómo lo va a vender bien, ¿no? Toca conocerlo, toca estudiarlo, toca saber sus raíces y de dónde viene, quiénes lo cultivaban antes de nosotros, quiénes eran todos estos principales personajes y protagonistas pioneros que empezaron con este mercado. Y pues claramente esto nos deja ahí, digámoslo así, a nuestro recorrido y a nuestra continuación en el mercado. ¿Qué relación mantienes con los productores? Esto es muy importante y yo creo que esto debería funcionar en cualquier empresa. Digamos que de una u otra manera ellos son nuestros empleados y un empleado trabaja bien cuando se le trata bien. Y pues más que todo en este mercado que se necesita, el sentimiento que se necesita como tal, colocar la mano de obra, y eso es lo que hace el café especial, es importante tener una buena relación con ellos, entonces ya se adquiere como una familia, por decirlo así. ¿Crees que es fundamental establecer vínculos directos para garantizar la calidad de comercio justo? Por supuesto, esto es importante ya que, como le hablaba antes, a buenos empleados pues tenemos buenos resultados, esto también los productores. La manera de ser honestos es bastante importante y eso nos destaca porque nosotros estamos vendiendo calidad y estamos vendiendo cultura. Entonces esto representa nuestro café y por eso es importante tener una buena relación con todos. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los productores de café de especialidad? Yo creo que es competir con los precios, uno, los del tema del clima, el tema del suelo. Todos estos factores climáticos y geográficos son importantes y es el reto más difícil que hemos manejado como tal en este mercado. ¿Cómo podemos, como consumidores, apoyarlos? Bueno, yo creo que ustedes, lo principal es aceptando que es un café costoso. Es importante reconocer la diferencia entre comprar, no sé, a la esquina de pronto el señor de la chocita que vende el café a 1.000 pesos a un café especial porque, como lo digo, la manera de tratarlo, la manera de cultivarlo es un proceso distinto y los consumidores podrían apoyarlo de pronto considerando y teniendo en cuenta ser conscientes de que es un café costoso. ¿Cuáles son tus métodos de preparación favoritos? Bueno, yo creo que el café tradicional, el café que nosotros conocemos como el tinto, es mi favorito. Sin embargo, pues claramente hay diferentes preparaciones, café americano, café tostado, café irlandés. Hay muchísimas preparaciones y esto básicamente depende del consumidor, pero mi café favorito como tal es el tradicional, el tostado, el que se hace con la prensa francesa y que se siente cada gota y el sabor. Digamos que dependiendo de la tonalidad y la separación en el momento de servirlo es importante. ¿Crees que existe un método ideal para cada tipo de café? No, porque yo digo que cada café se prepara al gusto del consumidor. Es muy diferente preparar un café y servirlo a una distancia de 1 centímetro de la taza de café a servirlo a 5 centímetros de la taza del café. Esto cambia cosas tan básicas como la acidez del café, lo fuerte que es, lo dulce que es, las tonalidades de sabores que da. Entonces yo creo que esto no es de perfección, sino cómo le agrada más al cliente. ¿Qué importancia le das a la formación de los baristas? Bueno, ellos digamos que son, yo le podría decir como unos artistas al momento de preparar estas tazas, porque como lo mencionaba en la respuesta anterior, esto es una preparación que puede, a pesar de que hagas el café en la misma mesa, en el mismo momento, pueden salir 2 tazas de café con un sabor completamente diferente. Entonces, conocer
cómo se debe preparar, conocer a qué distancia se debe servir, cómo debe estar la taza para poderlo servir, es una tarea bastante difícil, bastante complicada de aprender al momento de servir el café. ¿Cómo crees que un barista puede potenciar la experiencia del cliente? Yo digo que conociéndolo, hay que conocer el cliente, hay que saber qué le podemos ofrecer. Preguntándolo, esto es muy válido. Es muy válido preguntarle al momento de servir el café al cliente cómo le gusta el sabor, cómo le gusta el aroma, cómo le gusta la tonalidad del café, si le gusta un poco fuerte o si le gusta un poco amarga. Este tipo de cosas hay que conocerlas y por eso es válido preguntar al momento de servir una taza de café. ¿Cómo ha evolucionado el mercado del café especializado en los últimos años? Digamos que ahora, yo digo que antes de evolucionar, ha evolucionado un poco, porque antes, digamos, podrían apreciar una taza de café completamente natural. Ahora con muchas industrias y cafés de cadenas, esto se ha perdido un poco y se ha perdido como tal la esencia y la tradición de que los jóvenes sepan conocer realmente qué es una taza de café bien servida. Sin embargo, pues en cuanto a factores económicos, está claro que el café especial ha subido a un ranking bastante alto. Pero en cuanto a tradición, yo creo que deberíamos empezar otra vez a conocer estas raíces del café para poder servirlo como lo servían antes. ¿Cuál es el perfil del consumidor del café especializado? Debe ser una persona cálida, debe ser una persona amigable. Yo podría decirlo que entre características podría ser un poco bohemia y versátil al momento de poder conocer a los clientes. Sin embargo, lo que más resalta debe ser una persona tranquila. ¿Qué buscan los clientes en una taza de café? Buscan, yo creo que momentos, porque uno va por una taza de café cuando está triste, cuando está feliz, cuando quiere celebrar o cuando quiere pasar un rato de aburrición, un rato de desespero. Para subir el ánimo hay personas que lo tranquilizan, entonces yo creo que en una taza de café se pueden encontrar momentos. ¿Cómo ves el futuro del café especializado? Bueno, yo creo que como lo mencionaba antes, si seguimos como se está manejando, quizá sea un riesgo porque la tradición se está perdiendo. Estamos ganando más al momento de poder comprar, digamos que un café, entre comillas, especial por un precio costoso en una cadena, que saber realmente cómo se prepara un café y cómo se debe tomar. El mero hecho de servirlo en un vaso de cartón o en un vaso de icopor pierde la esencia para lo que es un café especial. Entonces, si esto no se refleja y no se empieza a practicar como se practicaba antes, quizá el café especial más adelante solamente sea café costoso. En cuanto a tu experiencia personal, ¿cuál ha sido tu experiencia más gratificante en el mundo del café? La vez que lo cultivé, esa fue la sensación más bonita que tuve porque uno logra conocer el café como viene desde la plantica. Y cuando uno lo cultiva, digamos que la experiencia al consumirlo es mucho más intensa. Uno sabe lo que puede hacer el café, qué café puede servir y qué café puede dar el sabor que me gusta perfectamente. ¿Algún momento logro que recuerdes con el sponsor? Ya lo dijiste. 3, 2, 1. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere iniciarse en el mundo del café especializado? Que lo haga con pasión antes de factor económico. Que mire que es algo bonito, algo que puede servir a las personas, algo en lo que se puede refugiar incluso, pero que también sea muy, muy fuerte al momento de pasar obstáculos. Como lo mencionaba, este mundo tiene bastantes obstáculos, entre ellos climáticos, geográficos, competitivos en cuanto a precios. Es un mundo bastante complejo, pero si se sabe llevar, quizá sea un muy buen cafetero. ¿Cuál es tu café favorito y por qué? Mi café favorito en cuanto a preparación, como antes había mencionado, es el café tradicional. El tinto que se prepara al momento de tostarlo y luego molerlo. En una máquina francesa se prepara y yo creo que ese es mi café favorito. ¿Qué mito sobre el café te gustaría desmentir? Bueno, aquí hay dos cositas. Podría desmentir el mito de que el café, digamos, sí tiene cafeína pues claramente por sus orígenes, pero el café no da ansiedad. Esto ya es, digamos, cuestiones de cada persona. Y me gustaría como tal confirmar
como antes lo mencioné, al momento de preparar una taza de café, si se sirve en un vaso de icopor o en un vaso de cartón, deja de ser un café especial. ¿Cómo crees que el café puede ser una herramienta para conectar con otras personas? Bueno, es que esto antes de decirlo ya es un hecho, ¿no? Cualquier persona, incluso dejando al lado el café especial y el café tradicional, personas que se toman un tinto en una esquina y surge un tema de conversación, así sea el clima. Entonces, pues generalmente el café conecta, el café es algo y como lo decía antes, genera momentos y eso también genera conexión. Bueno, gracias por acompañarnos en esta entrevista, un poco de tu conocimiento y tu experiencia. Y pues aquí termina la entrevista para el trabajo de opción de grado. Gracias por tu invitación, espero que muchas personas escuchen esto.